Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Evangelina Hernández, qué bueno tenerte aquí el día de tu cumpleaños. Gracias, oye, Ricardo. qué lujo. Gracias, gracias. Muy contenta de estar aquí. ¿15 o 16? Poquito más. ¿Con chambelanes o sin chambelanes? Bueno, insistiré como siempre en que tengo el mejor chambelán del mundo de 16 años. Muchacho guapo, ¿ah? Sí. El Y orgullo bueno. de tu vida. Sí, genial. Angelina, ¿quieres ser periodista como tú, como su papá? Pero más que nada por ti. Válgame. Después de la presentación de tu libro lo ha analizado mucho y él quiere ser un periodista como tú. Analista, reflexivo, ir más allá. Ya me metiste en un desafío grande, no me vaya yo a equivocar y le tumbo la vocación, oye. Allá tú, ¿eh? Porque él es un gran artista, es un talentoso del dibujo. Le mando un saludo a mi hijo. No, pues saludos Jorgito, a tu te amo. chambelán. Gracias. Oye, pues yo te conozco, te aprecio, te admiro mucho como periodista, pero hoy no estás en carácter de ese nuestro oficio. Hace ya algunos años diriges esta oficina de desarrollo justamente dedicada a los pueblos indígenas que están en la Ciudad de México. Por ustedes acabamos de visitar ahora los Triquis en eso, no sé cómo llamarle, roof garden maravilloso que tienes ahí arriba de tu oficina. Un huerto urbano. ¿Así le llamas? Huerto urbano, porque nosotros, hace un año que estoy al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural, pero hace 2 años justamente que tengo encargada, 3 justamente, la Dirección de Equidad para Pueblos y Comunidades Indígenas. Recordemos que en esta ciudad viven, hay representantes de 55 de las 68 lenguas que se hablan en este país. O sea, es una ciudad... Prácticamente no hay ningún grupo indígena que no tenga aquí algún integrante. Pues los menos, es una ciudad pluricultural, pluriétnica y plurilingüística. Eso la hace muy rica, pero también muy compleja. Un día recibimos un oficio de parte de una comunidad triqui, donde nos pedía ayuda para trabajar dentro de su comunidad con la problemática interna. Se habían perdido, sentían ellos, los líderes de la comunidad, se habían perdido ciertos valores que traían de las comunidades y tiene que ver con las generaciones. Llegamos a esa comunidad con la aprobación de una asamblea comunitaria, porque no fue así de que ya llegamos y nos metimos, no. Los invitaron a pasar, les Sí, pidieron... no, hubo una asamblea comunitaria en donde a mano alzada se autorizó nuestra injerencia de alguna forma y con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces llevamos un proyecto comunitario que nosotros iniciamos ahí, que tenía que ver con llevar todos los servicios de la ciudad y empezar a diagnosticar la problemática. Nos encontramos con varias cosas. Una que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, están las abuelas triquis que tienen 50, 30, 40 años viviendo en la Ciudad de México y que no hablan español. No hablan castellano, ¿no? Nos pasó justamente con una de las invitadas. Es esta generación. Después, sí, las madres y los hijos, digamos, esta segunda generación que se dedica a la venta en la vía pública, principalmente, o al trabajo doméstico, o al trabajo en la obra, pero está la otra generación, la de los nietos de estas mujeres, que van a las escuelas en la Ciudad de México, que conviven con la zona urbana y que viven una tremenda discriminación por su acento, por su color de piel, por su origen. Y esa discriminación los ha llevado mucho a el consumo de inhalantes, por ejemplo. Ah, caray. O sea, ¿está fuerte el uso de drogas entre la comunidad triqui? Yo no me atrevería a decir que solo en la comunidad triqui. Tú sabes en qué clase de ciudad vivimos y soy muy cuidadosa y muy respetuosa de estigmatizar a las comunidades. Pero la vulnerabilidad te aproxima a la droga, sobre todo si eres menor. Sí. Hay un fenómeno que tenemos que atender y que en estas comunidades se relaciona con la discriminación y el racismo social. No solo el institucional, también el social. Hace unos días tuvimos una actividad, invitamos a un grupo de mujeres triquis que venían del Metro Potrero a el Zócalo de la ciudad. Y como se les hacía tarde, veían el metro muy lleno, trataron de subirse en un taxi. No les dieron la oportunidad de subirse al taxi. Punto. Y, por sus vestidos, sí, por su vestimenta, claro. La abuela venía con su vestimenta y la nieta le dijo... ¿Y el taxista dijo, me van a ensuciar el coche? No les dijo nada, simplemente no les llevaron. Y la nieta le dice a la abuela, abuela, ya no te pongas ese traje. Por culpa de ese traje ya no nos dejan subir. Quítatelo. Sí. ¿Y sabes qué? Sí. Es un traje maravilloso que cuesta
6 meses de elaboración en un telar de cintura hecho de palitos a mano, un arte lleno de color, de amor, de valores, de tradición, ¿no? Que no solo se da en las comunidades triquis, en todas las comunidades que están en nuestra ciudad y que sufren de ese racismo social e institucional contra el que tenemos que ir. Ahora, es una cultura que tiene un enorme talento para lo artístico. O sea, sí llama la atención y por eso muchas y muchos se dedican justamente a la artesanía. Déjame irme a corte y regresar. Nos cuentas más extensamente de qué vive un triqui, ¿no? ¿Cuáles son sus modos de vida? Bueno, pues vamos a escuchar Son Veracruzano, a Los Vega. Y regresamos a seguir conversando contigo. Muchas gracias, Eva. Gracias. ¿Nos aguantas? Sí, claro que sí. Volvemos. Estamos con Evangelina Hernández, secretaria de Desarrollo Rural. Y equidad para también las comunidades. Equidad para las comunidades. A ver, estábamos hablando de esta comunidad triqui y a mí sí me impresionó mucho como esta doble discriminación, ¿no? Tú decías, a ver, a las comunidades se les discrimina. El resto de la población por la manera como se visten, por la manera como hablan. Pero dentro de la comunidad se reproduce la discriminación del hombre a la mujer al punto donde pues estas dos mujeres nos cuentan cómo se sigue utilizando esto de la venta de la hija. Es una niña de 13 años, se vuelve una mercancía, se le vende al novio, a la familia del novio, y a veces eso pues daña una historia como la que decía casi como explicación, por eso me divorcié, pasado el tiempo, ¿no? ¿Cómo te va en esta doble trama, donde por un lado tienes que apostar por elementos de género y derechos, digamos, de equidad, y por el otro lado proteger a una comunidad? Siempre hablamos con las comunidades de manera muy directa y les decimos, independientemente de respetar sus sistemas normativos, que es importantísimo, están en la Constitución. Sus usos y costumbres. El tema de la autonomía de las decisiones de las comunidades, pero nunca pueden estar por encima de los derechos humanos. Y lo asumen. Nos ha costado trabajo, pero ellos en esa necesidad... Pero no hace que te rechacen como gobierno, que te digan, gracias por haber venido, ya se va usted de aquí. Al día de hoy no hemos recibido ningún rechazo. Ya. Al contrario, hemos recibido mucha apertura, porque es un trabajo conjunto. Tiene que ver con consultarles las decisiones, no las que tienen que ver con derechos humanos. Tiene que ver con las decisiones de gobierno que los impactan a ello. Y cuando ellos se sienten parte de las decisiones de gobierno, entonces te abren más las puertas. Sí. O sea, el tema de la educación, por ejemplo, el tema del acceso a la justicia, el acceso a la salud, es complejo. Por ejemplo, la mayor parte de las visitas que yo tengo de las comunidades en general, pero principalmente de las triquis, y que a veces me cierran la oficina, es cuando se trata de los espacios de la venta en la vía pública. Que se los quitan, se los ¿De qué vive la comunidad triqui, las comunidades indígenas, principalmente en la Ciudad de México, de la venta en la vía pública? Estamos trabajando con las comunidades en este tema. Hoy la Constitución de la Ciudad de México incluye a la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU. Y uno de los apartados de la declaración habla justamente de que los indígenas tienen el derecho de ejercer el desarrollo económico de sus comunidades a través de la artesanía en la vía pública. Así dice. Lo dice. Entonces, o sea, la vía pública sí es tierra fértil para la artesanía. Para la artesanía. A lo mejor un disco de la pirata comunidad no. Indígena. No. Un disco pirata no, pero si es una pulsera, si es un vestido, como me decías hace un momento. La artesanía, ellos, es un derecho que está inscrito en la declaración que hoy está dentro de la Constitución. Entonces, hoy que este 17 de septiembre que entra en vigor la Constitución de la Ciudad de México, ese tipo de cosas tendremos que irlas trabajando para mantener la gobernanza, pero al mismo tiempo los derechos. Ahora, esta es una comunidad que viene de Oaxaca. Sí. ¿Y tienen comunicación ustedes con los lugares de origen? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjate, tenemos a una compañera triqui que trabaja con nosotros en la Secretaría. Ella ya estudió una maestría en derechos de género. Justamente, sí. Ella es la representante al interior de la Secretaría del Instituto de las Mujeres, porque ella es una luchadora del tema de género y conserva además su tema de usos y costumbres. Claro. ¿Pero no enfrenta ella misma rechazo?
enfrenta. por Y parte de su comunidad. Altagracia seguramente le encantará que yo comente esta anécdota, porque ella será Qué bonito ahora... nombre, Altagracia. Altagracia. Qué bonito. Será ahora mayordoma de su comunidad. Wow, pero eso es normalmente un asunto que se le entrega a los hombres. Así es. Y está trabajando por ese reconocimiento que ya le dio su comunidad. No ha sido sencillo. No es... Es que, a ver, la mujer siempre tiene un papel bien importante en estas comunidades. Sí. Pero al mismo tiempo limitado. Hay cosas que Limitado. puedes hacer y cosas que no puedes hacer, punto. No hay Sí. para dónde hacerse. Así es. Sin embargo, la ciudad les va permitiendo cierto margen. O sea, la ciudad las empodera, las libera, las... No, cierto margen. Hay mujeres como las zapotecas que vienen desde allá ya empoderadas. No, las mujeres de otras comunidades van tomando, O sea, ganando mixtecos, terreno. triquis, es otra historia. O sea, lleva los servicios de salud a una comunidad indígena triqui en donde quieres que se haga la mastografía, por ejemplo. Impensable. Hablas con los líderes. Ok. ¿Y los líderes se dejan hablar Sí, de ese tema? sí, claro. Y entonces ya llega el camioncito a las mastografías y todo, pero es un proceso también de asambleas y, ¿no? Entonces hay mujeres, muchas mujeres indígenas triquis en esta ciudad que nunca se han hecho una mastografía, por poner un ejemplo, ¿no? Muchas que no van a la escuela, muchas que se dedican al trabajo de la casa. Ahora, a mí me impresiona que estando aquí ya por tantas generaciones, son grupos que siguen casando entre ellos. O sea, Sí, los Martínez, sí, ¿no? sí, y- Muchos y Martínez. no me supieron decir por qué todos tienen nombres castizos. Debe ser una historia interesante averiguar. Pero en efecto, hablan entre ellos, hablan su lengua entre ellos y casi como si fuera una comunidad religiosa de otro tipo, no prefieren que no haya pues mezcla con otro tipo de mexicanos, otro tipo de chilangos. La hay, pero es menor. Ah. O sea, hay 2 que 3 compañeras que hablan triqui y náhuatl, por ejemplo, Sí. ¿no? Porque sí hubo ahí... Pero están en segundo matrimonio sí, ellas. sí. O sea, tuvo que haber fallado el primer matrimonio para que esto pasara. O no, pero No las dejen casarse con un náhuatl a los 13 años. no, a los 13 años no ocurre. Pero lo que dices es muy importante. Si hay una comunidad que conserve su lengua, es la triqui. Sí. Los niños triquis hablan lengua. Los niños, Es los que bella adolescentes... suena, ¿no? Es una delicia escucharla. ¿Verdad ¿no? que A mí sí? Me Suena- conmovió mucho, Sí. mucho escucharla. Suena como asiático, ¿no? Sí, hay algo. Sí, ¿Verdad? Sí. Yo parece que estuviera Sí, escuchando como japonés. tailandés. Sí, tienes toda la razón. Sí. Sí, es musical, es potente, en fin. Ahora, está esta otra cosa de, tenemos muchos hijos, es parte de nuestra tradición. De repente Sí. sentí que estaba hablando con mormones o con judíos viejos, ¿no? Porque, en efecto, pues de 6, 7 hijos logras que la comunidad sobreviva. Y es una comunidad que está en Estados Unidos, con una presencia muy fuerte. Sí está en la Ciudad de México. Ellos dicen que están en todo el país. Sí se ve una comunidad que sigue avanzando, no es una comunidad en disminución. Y déjame hablarte de su nivel de organización. Ah, Muchas comunidades indígenas viven en predios, ¿no? Esto que tú decías que son como especie de campamentos, ellos le llaman predios. Sí. Pero estos predios triquis ya se han convertido en unidades habitacionales. Han hecho trámites de trámites, se han vuelto expertos en la tramitología y consiguen que el INVI les construya, que la CDI les compre el terreno. Y entonces viven dentro de unidades habitacionales, 3, 4 familias. En una de estos diagnósticos que hicimos, mi hijo me acompañó a hacer el diagnóstico. Sí. Y en un levantamiento de un diagnóstico, él todavía tenía 15, salió muy impresionado porque el señor al que entrevistó le dijo, bueno, las mujeres no hablan, yo doy la entrevista. Y le dijo, aquí viven mis 2 esposas, aquí bien, en ese mismo departamento. o sea, manteniendo como tradición la poligamia. Sí. Entonces, la O sorpresa sea, ahí es... te enteraste de... Yo no sabía que los triquis podían tener hasta 2 esposas, quizá más. Ese tipo de información la hemos obtenido a través de los diagnósticos que hacemos. Lo digo además con muchísimo respeto porque yo tengo una relación muy cercana con la comunidad triqui. Siempre soy muy respetuosa con todas las comunidades en general y doy esta información siendo muy cuidadosa de sus usos y costumbres, de sus sistemas normativos, justo por eso, porque nosotros necesitamos y queremos seguir trabajando siendo parte de estas comunidades y no quisiera que se sientan agredidos por algo que yo dijera, ¿no?
Es una delicia escucharte. Oiga, se ha vuelto usted una experta impresionante en la materia. ¿Y vas a regresar al periodismo ahora que se acabe el gobierno de Mancera? Quiero regresar al periodismo y quiero escribir sobre el tema indígena. Oye, pues todos vamos a querer que vuelvas con nosotros. Sí. Bueno, vamos a seguir con los Vega. Son veracruzano y con eso despido el programa. Y Evangelina, feliz cumpleaños. Muchas gracias.